Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Llegamos a nuestra clase número 4. El día de hoy cerramos el módulo uno y avanzamos pues a nuestro módulo 2 desde la próxima clase. Bienvenida, Denise. Hola, hola, Dey, hola a todo el mundo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como esta clase no sabemos cuándo la van a ver, de todas maneras estamos con ustedes en el momento que ustedes nos necesiten. Así que vamos a empezar con esta clase número 4 hoy. Así es. Hoy vamos a hablar de todo lo que es la evaluación cualitativa de la tartamudez y acá colocamos una frase súper importante que es que en la evaluación de la tartamudez los números cuentan de influencias, pero los datos cualitativos cuentan la experiencia de hablar del hablante. Y Me eso, encanta, me y es, encanta esa frase. y eso es algo clave de entender y lograr cotejar cuando trabajamos en tartamudez. Volvemos a lo mismo de no solamente poder identificar o numerar trabas en la boca, sino poder identificar la experiencia del hablante. Así que, bueno, vamos a comenzar por acá. Denis. Este es uno de los formularios que nosotros usamos, cuestionarios. Nosotros les vamos a recomendar una serie de cuestionarios y de formularios que nosotros usamos en nuestras consultas y que nos parecen utilísimos. Obviamente hay muchísimos en el mercado en español, hay, bueno, una enorme cantidad en inglés. Pero bueno, estos son los que nosotros estamos usando. Yo les recomiendo muchísimo, yo no gano nada con esto económicamente, pero les recomiendo muchísimo que se compren este libro, The School Age Stuttering Therapy, una guía práctica que está en español y tiene todas estas formas y hojas de resumen en español. Es excelente, es un gran apoyo, una gran ayuda para todas las personas que empiezan a trabajar en tartamudez y que siguen trabajando en tartamudez. Por ejemplo, aquí tiene el tartamudeo de su hijo, es una de las formas que tienen ellos allí. Entonces aquí se les hace una serie de preguntas a los padres, si ha evaluado previamente su hijo, ha recibido su hijo terapia, cómo le fue, ha tenido problemas en el habla, habla y lenguaje de otros miembros de la familia. En el área de historial médico también tiene su hijo otros problemas de desarrollo, además de sus habilidades de habla o lenguaje. Es decir, es un gran apoyo y complementa esta evaluación cualitativa de la cual nosotros estamos hablando y vamos a seguir hablando durante toda la clase. Fíjense algo. Vamos a mostrarle, como dice Denise, muchísimos formularios. No todos los formularios tienen que usarlos, ojo, ¿ok? Porque a ustedes les va a llegar en su correo una serie de cuestionarios y formularios que ustedes van a ir aplicando de acuerdo a la edad y de acuerdo a cada uno de sus pacientes, cuál se ajusta y cuál no se ajusta, ¿no? Pero nosotros digamos que les estamos dando en base a distintas edades y distintas poblaciones para que ustedes puedan escoger e identificar cuál formulario es más importante que otro, ¿no? Este que está acá, por ejemplo, que es de Alicia Zúñiga, es bastante útil porque nos arroja información de esa interacción que hay entre el padre y el hijo, ¿ok? Justo que comentábamos en la clase anterior, esa relación y esa exigencia o demanda comunicativa que exista en el hogar, obviamente puede impactar o no en la fluidez del niño. Entonces, esto es un poco para que este formulario lo llenan ustedes, esto no lo llena papá o mamá, esto lo observan ustedes cuando trabajan con los padres. Es importante que los papás estén dentro de sus sesiones de evaluación y ustedes puedan ver cómo interactúan con el niño, cómo juegan con el niño, inclusive integren a los papás dentro del juego para que ustedes puedan identificar qué hace papá, que normalmente en muchas ocasiones los juegos de los papás con un niño que tartamudea a veces o pueden ser muy eh, imperativos, o sea, dándole muchas órdenes, dando mucha demanda o preguntando muchas veces.
y qué color es ese carrito que tienes ahí, y ahí hay otro carrito que, ¿qué color es? Y ese, pero dile a la profesora o dile a la doctora, pero y entonces habitualmente hay como este patrón, ¿no? Pero sí puedes decirlo, vamos, responde, responde, pero tú sí puedes, dile, dile, dile. Entonces, claro, obviamente ahí tú puedes empezar a identificar cuál es la velocidad que tiene papá o mamá, porque también hay familias que hablan muy rápido y eso también es algo que es importante nosotros poder identificarlo. Cuántas veces se le interrumpe o no se le interrumpe al niño, cuántas preguntas se le hace, si el niño inicia la comunicación o es papá o mamá el que inicia todo el tiempo la comunicación, si se le interrumpe, si se le corrige. No, es que eso no se dice así, es que tal cosa. Y y sobre todo si realmente se le está escuchando o no se le está escuchando al niño, ¿ya? Porque evidentemente la familia muchas veces está muy pendiente del tartamudeo del niño y dejan de escuchar lo que el niño está comunicando para informarte a ti que se está trabando, aunque es obvio y todo el mundo se está dando cuenta que se está trabando, ¿no? Pero muchas veces es como que tú te das cuenta de eso y eso es lo que pasa también en casa, ¿no? O sea, de repente están jugando papá y mamá con él y mamá le está pelando los ojos al papá porque te estás dando cuenta como que lo que le está pasando y entonces llega un momento que el niño percibe todo esto, ¿ok? Entonces para nosotros es súper importante poder identificar cómo es esa interacción entre papás y el niño. No, y siempre hay que tener en cuenta que desde el mismo momento que nosotros estamos evaluando, ya estamos interviniendo, ya estamos trabajando con la familia, desde el mismo momento que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera vamos a dar recomendaciones inmediatamente. Cuando estamos viendo que la dinámica pues interrumpe o es demasiado disruptiva con el niño, en algunos momentos empezamos a dar recomendaciones. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Exacto, porque la idea es que los papás se vayan de cada una de las sesiones, pese que estén en evaluación, con información de qué hacer, qué empezar a aplicar para ayudar a su hijo, ¿no? Luego, por ejemplo, está este cuestionario que yo le uso mucho para los papás, que también es de Alicia Zúñiga. Este es un cuestionario que permite al papá evaluar la fluidez de su hijo, las trabas, nada más. Entonces, este formulario, obviamente, como ven acá, le pregunta al padre, a ver qué cosas hace su hijo cuando habla, ¿no? O sea, prolonga los sonidos, le ponen ejemplos, hace gestos, hace chasquidos, hace repeticiones, repite sílabas, palabras o frases, cuántas veces hace esto, cuántos segundos. Hay papás que hasta te dicen, es que se traba 6 segundos y luego se traba 10, o sea, hay papás que lo tienen muy bien evaluado. Entonces, un poco te permite a ti identificar si los papás están muy conscientes o al contrario, no, por ejemplo, a veces pasa que no saben cómo llenarlo y dicen como que no, es que yo no sé qué es lo que hace. O en otras ocasiones son demasiado minuciosos en todo lo que te llenan en este formulario y eso te permite a ti identificar que el papá definitivamente está muy pendiente de las trabas de su hijo también y eso obviamente nos daría una demanda más alta en la comunicación y nos permite a nosotros darnos cuenta que hay que trabajar mucho con esos papás, ¿ok? Luego acá, por ejemplo, se acompaña las difluencias de algunos de sus cambios de conductas, como por ejemplo usar muletillas, como sustituir palabras, cambiar los tonos de voz o aumentar o bajar, hablar más rápido, hablar más lento. Si estas situaciones se dan o es más difícil para el niño, específicamente cuando ocurre alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, porque generalmente los papás te dicen, es que cuando habla con niños no se traba. Entonces, claro, general que los niños no se traban entre ellos. O por ejemplo, general que el niño no se traba hablándole al perro. ¿Por qué? Porque es que no le genera demanda comunicativa, pues así de simple. Pero resulta que luego cuando los papás llenan esto, se dan cuenta que, bueno, que cuando habla con mamá o con papá se traba más, a veces los niños lo dicen, es más difícil hablar con mi papá. Y claro, luego papá dice, uy, entonces es mi culpa. No, no es tu culpa, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces estamos corrigiendo? ¿Cuántas veces estamos diciendo el que lo está haciendo mal? Y de algún modo esto nos permite ir recolectando una serie de información que nos va a ayudar
a dar estrategias en los distintos contextos en los que es más evidente el tartamudeo y sobre todo qué tipo de tartamudeo es el que se observa en el hogar, que puede variar mucho lo que se observa en casa, a lo que se observe en el consultorio, a lo que se observe en la escuela, ¿ok? Porque depende muchas veces del entorno y de cómo él vive la tartamudez en cada uno de sus entornos. Igualmente les estamos agregando un cuestionario bilingüe de esta profesora Lourdes Ramos Heinrich, que nos es sumamente cómodo y práctico. ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros niños que nos consultan que viven en otros países y están y asisten al colegio en inglés. Entonces, no solamente recolectamos información de parte de los padres, sino que los padres le pueden llevar este cuestionario también a los maestros y los maestros también se pueden enterar, los maestros que están trabajando en los Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, que están trabajando con estos niños y se pueden enterar también un poco de qué es lo que está pasando a través de todas estas preguntas que le hacemos a los padres. Como ustedes se van a dar cuenta cuando revisen todo este material que se los vamos a mandar, por supuesto, como dice Dave, por correo, se van a dar cuenta de que muchos de estos cuestionarios, todos tienen preguntas similares, o sea, se sobreponen unas preguntas en unos cuestionarios con los otros. Por eso es que no se usan todos los cuestionarios con todos los niños, con todos los adolescentes, con todos los adultos todo el tiempo, sino que nosotros tenemos que escoger qué es lo que necesitamos de acuerdo a las necesidades del niño. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿interrumpe el niño la respiración en un momento antes de decir las palabras, por ejemplo? ¿O hace pausas o distorsiona alguno de los sonidos al hablar? Entonces, siempre estamos evaluando no solamente la tartamudez, estamos evaluando de alguna manera el habla, el lenguaje y obviamente el proceso comunicativo, no solamente del niño, sino de toda la familia. Exacto. Luego, por ejemplo, tenemos este cuestionario que va dirigido a padres. Esto sí es algo que ustedes le entregan a los papás. Ojo que los cuestionarios no es que ustedes en la primera evaluación van a sacar su resma de cuestionarios y le van a dar a su papá. Todo esto usted le va a llenar porque la mitad lo va a llenar bien o la mitad lo va a olvidar. ¿Ok? Estos son cuestionarios que ustedes, de manera que van avanzando con el niño, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que los papás tienen muchísima dificultad o muchísimo impacto emocional o negación o, por ejemplo, los ven muy angustiados, hablando de la tartamudez de su hijo. Entonces, este es un formulario que a usted le sirve para ese papá. No, no todos los padres están preocupados al mismo punto. Hay unos muchísimo más preocupados que otros. Todos los papás están preocupados por la fluidez de su hijo, eso es indudable, pero hay papás que pudieran parecer mucho más exacerbada su relación hacia la tartamudez y hacia lo que pasa, y obviamente esto genera un impacto mayor, ¿no? Entonces, este formulario específicamente es muy fácil de llenar, es una puntuación del 0 al 4, donde 0 es nunca y 4 es siempre, y ustedes le dan a los papás, pues, que ellos vayan llenando qué es lo que ellos sienten en relación al tartamudeo de su hijo. Por ejemplo, siento que la vida es injusta porque mi hijo tartamudea, a veces me siento rechazado en actividades sociales porque mi hijo tartamudea. Entonces, son una serie de preguntas que le van dirigidas al padre. Me siento triste cuando pienso que mi hijo tartamudea, siento que la gente castiga inconscientemente a mi hijo por ser tartamudo, que nos va a dar luces de cuánto hay que trabajar con esos papás, porque el trabajo acá no es con el niño específicamente, sino que el trabajo mayor en preescolares está dado con los padres. ¿Ok? Sí, dime, Denis. No, y hay que ser muy sensible con esta información. No todos los padres son capaces de enfrentar en las primeras sesiones este tipo de preguntas. Hay que tener mucho cuidado, mucha cautela porque si nosotros de alguna manera hacemos sentir al padre que que él no está haciendo algo bien o que él es culpable de lo que está pasando en la tartamudez del niño, pues mira, lo vamos a correr, por supuesto, ¿ok? Él se va a espantar. Entonces, este tipo de cuestionario que implica una respuesta emocional fuerte por parte de los padres debe ser manejado con mucha cautela y no todos los padres están listos para recibir
este tipo de preguntas, ni están listos para responderlas tampoco. ¿Ok? Exacto. Por eso tenemos que saber muy bien cuándo le vamos a permitir que, o sea, dar este formulario y sobre todo poder acompañar a la familia en lo que luego ese formulario nos informe, ¿no? Que es súper importante. Y bueno, luego hay como unas instrucciones específicas para sacar los resultados que nos va a permitir identificar en qué cuadro emocional puede que esté el padre y inclusive hay ocasiones en las que tenemos que trabajar con el área de psicología, más que todo con la familia, porque nos encontramos con padres que están con cuadros de ansiedad muy altos por la fluidez de su hijo e indudablemente tenemos que trabajar con los padres para que ellos tienen que trabajar esto con los psicólogos para que también nuestro trabajo avance con el niño, ¿ok? Y nos vamos a encontrar con padres que definitivamente no van a aceptar ni de las primeras, ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez el hecho de que nosotros estemos trabajando con el niño. Es interesante, ¿no? Porque te traen el niño porque el niño está tartamudeando, pero cuando tú empiezas a dar algunas orientaciones, empiezas a dar algunas am, actividades que ellos pueden hacer para facilitar la expresión del niño y ellos no ven inmediatamente que la situación cambia, la situación de tartamudez, entonces estos padres están angustiados, o sea, se frustran muchísimo y como una de las preguntas que tiene este formulario que acabamos de ver ahorita, hay padres que te dicen, yo no tengo esperanza de que mi niño vaya a ser fluido. Entonces, siempre ese enfoque hacia la fluidez, ese enfoque a que tiene que hablar diferente, tiene que hablar como yo hablo, es difícil de manejar en los padres. Entonces, por eso les digo, es muy sensible estos cuestionarios, a veces hay que tomarlos con un grano de sal. Por otro lado, tenemos el iceberg de Sheehan, que es muy, muy famoso y ha sido usado, la analogía del iceberg es usada en muchísimos, muchísimos campos, ¿no? Pero es muy interesante explicárselo a los padres, decirle a los padres que lo que ellos vienen, por la razón por la cual ellos vienen aquí o traen al niño, es por la puntica del iceberg, lo que estamos viendo, las influencias que estamos viendo, eso quedarse trabado o repetir sonido o cualquier otro sonido que haga el niño con la boca, pero que debajo de eso hay una serie de sentimientos, hay una serie de emociones que están jugando un papel importantísimo en el impacto que tiene la tartamudez en el niño. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que no es que él es muy chiquito porque él no se da cuenta, él sí se da cuenta. Él no lo puede expresar a lo mejor, pero él sí se da cuenta. Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos un niño de 3 o 4 años que empieza a hablar y se queda en el medio así, se empieza a voltear los ojitos como para otro lado, como que no voy a seguir hablando. Y tú le ves entonces esa ansiedad o esa culpa o ese sentimiento que puede tener en un momento determinado, ¿no? La próxima. ¿Y cómo vamos a ver nosotros esto? De muchas maneras lo vamos a ver. Por ejemplo, en algunos niños más grandes, nosotros les pedimos que hagan una lista de todas las situaciones donde tartamudeaste. Una niña de 11 años, de 10 años, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros cuál es el sentimiento que tiene la niña. Por ejemplo, cuando me preguntan mi nombre, me quedo tartamudeando, o sea, me da pena, me da vergüenza decir mi nombre porque voy a estar tartamudeando. Cuando hablo con mi familia, que tú a veces dices, bueno, pero cuando habla con la familia, ¿cuál es el sentimiento de que tiene esta niña? Porque ella se siente mal, porque ella quiere cubrir las expectativas que tiene la familia con que ella hable bien, con que ella hable normal. Entonces, claro, eso le produce a ella una ansiedad enorme. Entonces, como los modelos de la mamá y el papá son los modelos más directos que tiene el niño, por supuesto, eso le crea una demanda de lingüística y de comunicación mucho más fuerte. Cuando estoy nerviosa, hay niños que te dicen, sí, o sea, me siento nerviosa cuando tengo que hablar con los padres. Tenemos, por ejemplo, en la posibilidad, la siguiente, la posibilidad
de hacer que estos niños dibujen, pásame la siguiente, por favor, sí, que hacer que estos niños dibujen los sentimientos que ellos tienen. Aquí les traemos unos modelos. Yo siempre les digo a los niños que hay un miedo bueno y un miedo malo. El miedo malo es aquel miedo que te paraliza, que no te deja hacer las cosas. Y el miedo bueno es aquel que te empuja a triunfar. Cuando tú estás en una competencia de natación, te da miedo a lo mejor tirarte al agua, pero te lanzas en el agua y luchas por llegar a la otra esquina. Entonces, cuando los niños empiezan a identificar estos sentimientos, siguiente, y empiezan a darse cuenta de que sí, que hay muchas maneras de manejar estos sentimientos y que están allí y que los podemos hablar de ellos. No pasa nada cuando hablamos de estos sentimientos. Esto, por ejemplo, otro niño que dice: la tartamudez es un espíritu o fantasma que me sigue a todas partes. Ese terror, yo creo que el miedo es uno de los sentimientos, emociones que tiene un niño mayor cuando tartamudea. El miedo a que se burlen de él, el miedo a que la gente no lo escuche, a que la gente no tenga el tiempo para escucharlo, a no poder decir lo que quieren decir. Entonces, fíjense ustedes como, por ejemplo, aquí en el dibujo de la derecha, estamos hablando de habla suave, habla fácil y después de un habla difícil. Y como este niño se mete detrás de las rejas, se encarcela él mismo porque siente que el hablar para él es una tarea dificilísima, es algo que para él es como estar encerrado dentro de sí mismo. Este es un niño que ya hemos trabajado un poco con él. Esta es una adolescente. Fíjense ustedes aquí cómo se pinta ella, cómo se dibuja ella, delante de ese monstruo de la tartamudez, de ese monstruo que ella misma dice me afecta mi seguridad, mi autoestima, mi felicidad de la vida diaria. Ya esto es una adolescente que ya lo maneja con más vocabulario, lo maneja con mucho más asertividad, pero es impresionante cómo ella dibuja este dibujo tan chiquitico, ¿no? De ella misma atrás, ¿no? Como lo podían ver, ¿no? Aquí tienen así este dibujito que tienen atrás. En el próximo dibujo, este es un niño que pinta de maravilla, un niño como de 12 años, también 11 años. En las exposiciones, al tartamudear, me frustro y siento por dentro que grito, mientras otras personas se ríen de cómo hablo y eso me avergüenza. Entonces, lo dibuja, lo grafica maravillosamente bien, ¿no? De verdad, cómo se pone él en el podio hablando y cómo siente él que los demás niños se están riendo, sea verdad o no sea verdad, porque ese es otro punto, ¿ok? Acuérdense que las creencias que la gente tiene acerca de lo que pasa alrededor de ellos influye directamente e impacta directamente en su manera de comunicarse con los demás, en sus habilidades de comunicación con los demás. Entonces, entender que no todas las veces que tú tartamudeas, la gente se va a dar cuenta o la gente se va a burlar, que las demás personas te pueden esperar, que no tienes por qué tener miedo, pero hay que enseñarles por qué no tener miedo, ¿ok? En Sí, el siguiente, perdón, sí, dime. inclusive estos dibujos, pueden ser fases de la intervención, o sea, también los hacemos como fases de intervención, luego los vamos a indicar cómo, pero también en las evaluaciones, pues tenemos esto de pedir que dibujen el habla fácil, el habla difícil, el miedo bueno, el miedo malo, etcétera. Muchas veces cuando los chicos, los niños dibujan estas cosas, eh, la familia queda muy sorprendida de lo que el niño fue capaz de dibujar, ¿no? Y claro, eso por un lado genera un dolor a la mamá, sobre todo es como que mi hijo está sintiendo esto, si yo no tenía ni idea que él estaba sintiendo esto. Entonces el hecho de que nosotros podamos de las mil maneras recolectar información que nos arroje lo que el niño, en este caso que estamos hablando de niños escolares o adolescentes, este, nos comunique a través de un dibujo lo que él está sintiendo, nos permite a nosotros entrar de una manera más asertiva a trabajar con él, porque como son, en la mayoría de los casos estos dibujos están hechos por escolares o adolescentes, no siempre pues pueden comunicar verbalmente lo que ellos sienten, pero resulta que cuando tú les dices, haz un dibujo, ellos
hacen un dibujo y tú dices, oh my God, ¿cómo se le ocurrió Ujú. hacer eso, no? O sea, Sí. porque estos son unos ejemplos, pero nos han hecho unos dibujos realmente, a mí me han hecho unas cosas que yo sin ser mamá, la mamá de él, me quedo como que, este Sí. muchachito le está No, pasando. inclusive los más chiquiticos, tú los pones a pintar y a veces lo que te hacen son rayas, rayas, rayas Ujú, así como que estoy mal, como que no te saben cómo expresar nada en particular, sino que te rayan con colores oscuros. Por ejemplo, fíjense, el monstruo de la tartamudez lo llamó esta chica, ¿ok? Y cómo ella pinta ese monstruo horrible que ella siente que es que la está atacando, que la está agrediendo todo el tiempo y que no le deja vida. Entonces, bueno, yo creo que es una buena muestra esta y una buena y una estrategia, una herramienta muy útil para usar como para adquirir y recolectar información cualitativa. ujú. Sí, ahora fíjense algo. Dentro de los formularios de información cualitativa también hay cosas que les hemos puesto acá, por ejemplo, el libro que Denise les recomendaba, pues obviamente eso ustedes tienen que invertir y comprar el libro, porque lo ideal, o sea, nosotros no podemos compartirles el libro más allá de esa lámina que sí se les está en el material. Pero hay algunos recursos que son gratis, ¿ok? Como es el caso del mapa de la tartamudez que lo creó Ana Karina Espinosa, una fonoaudióloga chilena que se dedica a trabajar con tartamudez, ¿ok? Esto es una entrevista guiada para explorar la tartamudez desde la experiencia, desde la multidimensionalidad. Y este mapa de la tartamudez está subdividido por edades y también busca explorar las 5 dimensiones que nosotros ya les explicamos. Toda esta parte de encontrar información a nivel del impacto en las distintas áreas cognitivas, afectivas, lingüísticas, motora y social. La mirada que tiene esta entrevista es buscar esa percepción individual de la tartamudez o la experiencia descrita desde la persona que tartamudea o desde la familia, ¿ok? Porque el mapa de la tartamudez, este formulario, ¿ok? Esta entrevista tiene como distintas áreas, ¿no? Este es como la hojita donde tú vas llenando todas las respuestas y una de las primeras preguntas que se le hace es decirle, a ver, imagínate que este muñequito que está aquí eres tú. Cuando tú te trabas, qué parte del cuerpo sientes tú que se aprieta? ¿Ok? Entonces es un poco, desde allí inicia en que la persona se pinta y decide. Hay personas que se pintan completos y entonces tú dices, como, cómo te aprietas por todos lados, ¿no? Entonces, pero su percepción es que está tenso, pues, o sea, él está en estado de tensión al máximo todo el tiempo y habitualmente se pintan el cuello, se pintan la barriga, se pintan las manos, porque dicen es que yo aprieto los puños cuando yo estoy hablando no sé, yo aprieto las manos y así logro hablar o se me quedan en la garganta las palabras, yo siento un vacío en el estómago, ¿ok? Eso me permite a mí ir identificando si hay o no hay tensión asociada a la fluidez y luego pues están las distintas dimensiones porque hay preguntas específicas para cada dimensión de acuerdo a la edad cronológica, ¿ok? Entonces luego, pues a nivel preescolar, las preguntas pues son mucho más simples, para que el niño te pueda comprender. Hay niños que no te prestan atención y entonces siento yo que esta entrevista específicamente para preescolares, no en todos los casos como que te arroja información tan útil porque no todos los niños entienden lo que pese a que las preguntas son fáciles, hay niños que no te lo entienden y tú simplemente, ¿qué es lo que yo hago? No continúo. Yo me doy cuenta que el niño no me está cachando la pregunta, que no está a su nivel o que a él no le importa lo que yo le estoy preguntando. Y yo lo que hago es que suspendo la aplicación al preescolar como tal y me quedo con la parte que se le aplicó a la familia, ¿ok? Ujú, ujú. Porque hay preguntas No, Ajá, perdón. no, perdón, 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 yo pensaba que estaba respirando. No, Dime. no, que es muy interesante también llamar la atención con el vocabulario, el léxico que se usa. Acuérdense que todos los tenemos que adaptar a todos los pacientes que nos ven, a todas las partes del mundo de habla hispana.
todo el mundo habla diferente, ¿ok? Entonces es muy importante recordar que no tienes que hacer la pregunta exacta, pero si puedes, por ejemplo, crees que hablas distinto a otros niños, a lo mejor tú le puedes preguntar al niño, ¿tú hablas diferente o te parece, o cómo hablas tú? ¿Cómo sientes tú que tú hablas? ¿Ok? O puedes decirme cómo hablas tú, en vez de decirle cómo hablas distinto. Yo creo que Ujú. hay que Sí, ahí es como que ver. ustedes van, obviamente, leyendo, identificando qué se aplica a los niños de acuerdo a donde ustedes viven, porque ahí también hay palabras específicas para cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta le puedes decir, ¿tú crees que tú hablas lindo o hablas igual de lindo o hablas diferente? O entonces ahí el niño de repente dice, yo hablo feo. Entonces, tú hablas feo, pero ¿por qué tú hablas feo si yo te estoy escuchando hablar lindo? Entonces ahí ellos como que dentro de su lindo feo te empiezan a decir cosas que, bueno, él sí tiene percepción de que se traba, él sí tiene, o sea, ¿qué tú puedes recolectar de eso que le está diciendo? Y es importante que ustedes lo graben, ¿no? En todo momento grabarlo, porque luego además eso nos va a ayudar a recolectar un análisis de muestra de influencias a nivel cuantitativo, pero también porque puede que el niño dijo algo que ustedes no lo anotaron y luego cuando lo escuchan se dan cuenta inclusive de su gesto que él hizo en ese momento, entonces, oye, él me estaba queriendo decir tal cosa, ¿ok? Entonces, y bueno, es un poco como identificar con quién es más fácil hablar, con quién es más difícil hablar. A veces tú prefieres hablarle al oído a la mami o a veces las palabras se ponen difíciles y no salen. Yo suelo usar un poco como que a veces las palabras se te brincan y yo hago ejemplos, ¿no? A veces las palabras se vuelven locas y me río y entonces, claro, ahí como que ellos se sienten como, ella no me está juzgando, porque muchas veces los niños ya están cansados de que los juzguen, ¿no? Entonces yo les digo como que es que yo creo que se te vuelven un poquito locas las palabras en la boca. A mí también me pasaba eso cuando yo era chiquita. Y entonces yo les doy como un ejemplo o me empiezo a trabar a propósito y entonces ya ellos dicen, de esto es de lo que ella me está hablando y estoy en un lugar seguro. ¿Ok? Y bueno, luego pues, de acuerdo a las edades, por ejemplo, esta es la parte de 7 a 12 años, ya ven que las preguntas cambian, las preguntas pueden ser mucho más complejas porque pueden respondértelas, pero también puede pasar que, por ejemplo, un niño de 7 8 9 años o ya casi un adolescente no quiera responderte las preguntas y entonces te empieza a decir, no, no, es que a mí no me importa, ¿no? Y trabándose un montón, ¿no? Y te dicen, no, no, a mí no me importa, es que yo soy así, o te ignoran la pregunta. No todos te dicen la respuesta, ¿ok? Y eso es algo que ustedes tienen que darse cuenta y recolectar. Él me está ignorando, mira la cara, agacha la mirada, o sea, todo eso que él hace, ¿no? Porque todo eso que él está haciendo son conductas evitativas y me dicen a mí más de lo que él habla. O te dicen no sé, esa es típica, cuando te dicen no sé, no sé, eso es típico de la evitación. Ujú, exacto. No sé, no me importa, o es así, es que es así, O o te dicen no, yo hablo bien, yo hablo yo perfecto, hablo bien, ¿no? Es que mi mamá fue la que, hablo bien. exacto, y mi mamá fue la que me quiso traer para acá, yo no quería venir. Y entonces ya ahí tú dices, ok, está bien, bueno, está bien. Entonces, y luego, obviamente, esta entrevista va cambiando por edad, por ejemplo, ya estos adolescentes. Y esto es adultos, ¿ok? Habitualmente con los adultos, obviamente esto hay todo un módulo dirigido a la parte de intervención de adultos porque el trabajo cambia también muchísimo. Y pues a veces hay, los adultos creo que son los que más les pudieran responder esta entrevista más puntualmente que los niños o los escolares o inclusive un adolescente, porque en muchos casos los adolescentes también son traídos por las mamás y no porque ellos querían venir. Hay una cosa que me llama a mí la atención de este protocolo, ¿y dónde registras tú las respuestas? En la primera hojita. Hay una hoja donde Sí. registras todas Ustedes las van respuestas. Ustedes tienen esta hoja que ustedes la tienen que tener impresa y la hoja de acuerdo a la edad, ¿ok? Que es la de las Ah, ok, preguntas. Entonces ustedes van llenando en la hojita de los cuadrados, en cada área, lo que va pues indicándole el ok, paciente, ¿ok? ok. La persona que tartamudea, ¿ok? Y luego pues está el último que es el de los papás. ¿Ok? Entonces esto es algo que ustedes, por ejemplo, en la anamnesis, ustedes pueden ya tener estas preguntas consideradas para hacérselas a los padres.
y recolectando información de un poco lo que los papás crean, lo que los papás sienten, por qué crees que le pasa eso a tu hijo, qué piensa usted de eso, cuáles son las principales preocupaciones respecto a la tartamudez de su hijo. Obvio que las preguntas acá están así, ¿no? Pero usted no puede decirle a un papá que está llegando cuáles son las preocupaciones de su hijo que tiene tartamudez, porque lo vas a chocar completamente, porque ya además le estás diciendo la palabra tartamudez y él viene con la esperanza de que usted le diga que su hijo no es tartamudo, ¿ok? Entonces no vas a hacer la pregunta tal cual como está aquí, es lo que dice Denise, el formulario obviamente está bien creado. Pero no podemos decirle a los papás eso, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué es lo que podemos decir? A usted, ¿qué es lo que le preocupa de la comunicación de su hijo? ¿Usted qué es lo que quisiera que en la comunicación de su hijo mejorara? ¿Qué es lo que le genera angustia? Nunca utilizar la palabra tartamudez si se está empezando, o al menos esa es mi recomendación, porque hay familias que están muy, a la defensiva de esto porque están en ese proceso de si tiene o no tiene. Y hay papás que vienen y literal pasan toda la consulta preguntándote millones de veces lo mismo. Es que no es verdad, no es tartamudo, o sea, él no tiene eso, o sea, lo que le pasa, eso es así como que va y viene, no va y viene, entonces eso sí va y viene, eso no es tartamudo porque va y viene, ¿ok? Y muchas veces te dicen cosas así, entonces es importante ser consciente de esto. Sí, Dime. esa es esa parte sensible de uno como especialista, es importantísima. Tiene que uno que tener una gran cautela, un gran cuidado de cómo usa uno el lenguaje con los padres, porque la idea siempre es ayudar al niño, ¿verdad? Pero también la idea es ayudar al padre. Y si te están trayendo al niño es porque ellos están angustiados. Entonces, si tú los sobreangustias, si te dicen, no, él no es tartamudo, tú mueres callada. O sea, tú allí dices, nada, tú no tienes que decir nada, sino que tú sigues con todo tu cuestionario, con todas tus preguntas y poco a poco, a través del conocimiento con la familia, a través a lo mejor de la evaluación o durante la intervención o en una reunión especial, tú vas a ir introduciendo el concepto de lo que es la tartamudez, de cómo las características de la tartamudez. Entonces la gente va como que captando la idea, va reconociendo, va aceptando y empiezas a desensibilizar a esos padres ante la situación de comunicación, siempre, como estaba diciendo de ella anteriormente, diciéndole, dándole orientaciones, lo que puede hacer en un momento determinado, porque ese es otro punto. Muchos padres te dicen, usted me está diciendo todo lo que yo no debo hacer, no termine la pregunta, no termine la frase, no, te tienes que tomar turno, no presiones al niño, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? Entonces todo eso va en conjunto, por eso es que uno empieza a trabajar desde un principio con los padres. ¿Ok? Sí, y siempre informando, o sea, siempre haciendo hincapié en esto de que la fluidez perfecta no existe, de que todos Ujú. tartamudeamos, de que, o sea, yo suelo decirles, todos tartamudeamos un 3% en el habla, es decir, la fluidez perfecta no existe desde el día en que se sientan acá en el consultorio la primera vez. Yo empiezo con ese tiqui, 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 que no somos perfectos, que nadie es perfecto, que tenemos cualidades, tenemos virtudes y tenemos cosas que llaman defectos, pero que realmente no son defectos, son características nuestras. O sea, siempre estoy como derrumbando esas palabras que son como coloquiales de considerar algo malo o defectuoso. Y yo siempre estoy como que en eso, entonces, claro, la familia es como que llega con esos pensamientos y a veces hasta puede pasar muchas veces que la mamá o el papá se empiezan a sentir mal y tú ves cómo se quiebran en la consulta, empiezan quizás a llorar, empiezan a frustrarse, porque claro, tú le estás enseñando un modelo en el que tú le estás diciendo o sea, que no tenemos por qué exigir la perfección, que nadie es perfecto. Y yo suelo decir, la vida es así, la vida está llena de aciertos y desaciertos y todo esto, y entonces es como que la familia, muchas veces los papás se quiebran, es porque dicen, ¿cuánto le exijo a mi hijo, no? O sea, ¿cuánto le exijo todos los días a mi hijo? Y lo que usted dice es verdad, o sea, yo también me trago, yo cuando tengo que trabajar, qué sé yo, papá abogado, que son uno de los papás más exigentes del planeta, para un hijo tartamudo creo que no hay nada peor que su papá sea abogado
abogado o que su papá sea médico, perdón, pero sí. Entonces, estos papás son mucho más desafiantes. ¿Por qué? Bueno, porque al final las carreras que escogen y todo esto y lo que forma parte de su vida, pero son mucho más dominantes que de repente si papá fuera, no sé, obrero. O sea, como que, mira, yo paso construyendo casa, yo estoy pendiente de quién ganó o no ganó, de quién, ¿ok? Entonces, bueno, eso nos da una serie de información súper útil que, como les digo, pueden aplicar el mapa de la tartamudez, pueden no aplicarlo, o sea, ustedes pueden decidir cuáles cuestionarios les parecen más fáciles de aplicar o no. Para las personas que están empezando a trabajar con tartamudez, el mapa de la tartamudez es muy útil y les puede ayudar a guiarse muchísimo más. Pero es eso, ustedes tienen que poder identificar qué pregunta hacer, qué pregunta no hacer. Este otro formulario también es de Alicia Zúñiga y está enfocado en niños. Es la respuesta emocional ahora, pero en base a lo que el niño siente, ¿no? Entonces, esto también un poco ustedes pueden aplicarlo directamente al niño. No hay que preguntar textualmente lo que dice ahí, tampoco decir, ¿cuántos puntos te das? Cero, nunca. Uno, raramente. Dos, la mitad de las veces. Tres, casi siempre. Cuatro, siempre. El niño se te va a perder a la mitad. O sea, si sea un escolar, tenga 13, 14 años, o sea, te da un preadolescente. Ustedes pueden como más identificar la reacción del niño cuando lanzas la pregunta y en base a eso describir una cualidad o preguntarle. Si vieron que su reacción fue como muy exacerbada, o sea, ¿tú crees que siempre o casi siempre? O pudiéramos poner nunca. O sea, ahora, hay niños, por ejemplo, que sí les pueden dar a ustedes el mismo formulario que ellos los llenan, o sea, como que ya estamos hablando de niños grandes, preadolescentes, y ellos mismos pues llenan su formulario y a veces es útil que ellos mismos como que tengan una tarea y lo llenen, ¿ok? Sí, sí, y particularmente este formulario yo lo veo más para adolescentes, para Mm. niños un poquito más grandes, ¿verdad? El Sí, formulario este que es acabamos de ver para ahorita. preadolescentes. Sí, sí, más importante, ¿no? Otra de las hojas que nosotros usamos, de los formularios que usamos de Stuttering Therapy Resources, es también este formulario dirigido a los maestros. Los maestros son importantísimos en la vida del niño. Acuérdense que los maestros son los que fijan muchas posiciones. Los niños creen en su maestra y mi maestra me dijo, y muchas veces discuten con sus padres o con sus madres, no, eso no es así porque mi maestra me dijo que no era así. Entonces, la influencia de los maestros en la comunicación, en el proceso de comunicación del niño, en su desarrollo es básico. Entonces, uno de estos formularios está dirigido a los maestros. Como ven ustedes aquí, uno les puede, o sea, uno se lo puede mandar al maestro con la mamá y uno escribe su correo electrónico, uno escribe su teléfono, uno se pone a la orden, mira cualquier pregunta que él tenga o que ella tenga, pues yo estoy aquí para responderla. Si necesita hacer una reunión conmigo, lo hacemos. Pero también hay que ser cauteloso con esto, porque muchos padres no le quieren llevar el formulario a los maestros. No es que esa maestra es nueva, es que esa maestra no conoce a mi niño. Es que, bueno, será más adelante cuando esté más adelante el curso escolar. Entonces también tenemos que manejar esto con mano de seda. Poco a poco vamos introduciendo los formularios de acuerdo a cada persona, a cada familia diferente, a cada niño diferente. ¿Ok? Hay maestros que son muy receptivos y siempre tenemos que tener el cuidado del lenguaje que estamos usando con ellos para que ellos se sientan que nosotros somos su apoyo, que nosotros estamos con ellos para colaborar con ellos en el abordaje o en el manejo de este niño, digamos, tanto dentro como fuera del aula, pero que de ninguna manera nosotros los vamos a sustituir, que si este niño viene con nosotros una vez a la semana o dos veces a la semana, pues mira, o sea, eso es lo que estamos haciendo y que estamos aquí a la orden para ayudar en lo que sea. Sí, este es otro formulario que también es para la escuela, ¿ok? Que también nos ayuda a identificar cómo es el perfil comunicativo, sobre todo del niño y a su vez si él, qué conductas tiene, ¿no? Por ejemplo, si está solo.
y sin actividad en clases o en el recreo. Bueno, resulta que en clases él sí trabaja y hace todas sus cosas, pero en el recreo él se aísla, ¿ok? Eso a nosotros nos dice que quizás él no le gusta como que proponer juegos o conversar mucho con los amiguitos, si observa a los demás siempre y y obviamente no se comunica, si está jugando solo. Hay niños con tartamudez que sí se aíslan y hay otros niños que no. O sea que al contrario, son los líderes de los salones, ¿ok? Que nunca paran de hablar hasta que estén tartamudeando muchísimo. Ellos hacen todo y les encanta hacer todo y son los líderes del aula, ¿no? Y eso es una fortaleza también. Pero hay otros niños que suelen tener una conducta más retraída, en donde ellos prefieren no hablar, prefieren estar escuchando a los demás, eh, no se queja si un niño le hace algo, pues no se queja, tampoco se queja si no quiere hacer algo con la maestra, sino que él está ahí como siguiendo todo lo que le digan, o por ejemplo, si respeta o no los turnos de la conversación, si resulta que es súper impulsivo y dentro del aula él es el que pasa interrumpiendo a todo el mundo cuando quiere decir algo, solo él quiere hablar, si logra mantener un diálogo constante o lo hace con dificultad, si es agresivo, retraído, comunicativo, si tiene dificultades de atención, si, porque además con la atención, y hay muchos estudios que también están en boga de esto, de la parte de atención y las funciones ejecutivas en la tartamudez. Tenemos muchos niños con tartamudez que también tienen dificultades en algunas funciones ejecutivas, ¿ok? Que Ujú. tienen más dificultades a nivel de la atención, de la memoria secuencial, de inclusive del procesamiento auditivo, de la comprensión auditiva, de sostener la información y tenemos comorbilidades que, bueno, ya se las hemos comentado y luego vamos a hablar más a profundidad de ellas, como les comenté en la clase número 2. Una de las comorbilidades es pues el TDAH en conjunto con la tartamudez, ¿ok? Entonces puede Ujú. pasar que la profesora les reporte, no, es que él no se queda quieto, o sea, así como él habla como un torbellino que no para de hablar y se traba muchísimo y no respeta el turno de nadie y quiere ser él el que responde siempre y también él es desorganizado, él le cuesta mantenerse sentado, le cuesta terminar las actividades que se le proponen porque tenemos de todo. En la tartamudez tenemos Claro. de todo. Claro que sí. No, y se van a dar cuenta ustedes de que estos formularios o estos protocolos que fueron especialmente diseñados para trabajar con los niños que tartamudean o buscar información cualitativa, van a también estar dirigidos a averiguar y a informarnos y a observar otras conductas en el niño. Entonces, no solamente sirven, digamos, como para el niño que tartamudean, sino que pueden servir también para que ustedes los usen con otros niños que vienen a la consulta y que ustedes necesitan pues, obtener información sobre las conductas comunicativas del niño. Recuerda que es importante conocer las necesidades del niño para comenzar a trabajar. Ese es nuestro, vamos a decir, básicamente nuestros objetivos pues, generales. O sea, ¿qué necesidad tiene el niño en su aspecto comunicacional? ¿Cuáles son sus necesidades a nivel de expresión verbal, a nivel de cómo se está comunicando con el cuerpo, qué es lo que él siente? Todo esto forma parte de lo que es la evaluación del niño que está tartamudeando. No solamente evaluamos lo que está hablando, sino que tenemos que evaluar al niño completo, de todas sus dimensiones, como lo vimos muy bien explicado en el protocolo de Ana Karina Espinosa, las dimensiones afectiva, emocional, cognitiva, social y motora. Y esto también lo vamos a ver más adelante con otros protocolos donde vamos a seguir viendo la multidimensionalidad de la tartamudez y que nos sirven también como base, obviamente, para el tratamiento. Ujú, ¿Ok? ujú. Y además, como decía Dani, muchas de las cosas que puede recolectar el cuestionario, los distintos cuestionarios que están acá y los otros que les vamos a enseñar, no solamente están enfocados, o sea, ninguno de estos, por ejemplo, está enfocado en evaluar la fluidez, solo el que era para el padre, que específicamente era para identificar qué pasa con las trabas de su hijo. Ninguno está enfocado en eso. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras estrategias deben estar enfocadas como base
en la boca de la persona que tartamudea, sino en todo esto que es esa experiencia. Si bien es cierto, sí hay estrategias que están enfocadas en mejorar, en facilitar la fluidez, facilitar que las palabras salgan más fáciles, en que el tartamudeo se disminuya y que es esa intervención en el área motora. Pero todas esas otras dimensiones es donde nosotros tenemos que encontrar más información y ir acompañando a la familia de una manera más efectiva, porque si nosotros no logramos acompañar adecuadamente esas dimensiones, lo que hagamos a nivel motor no va a tener un impacto en nada, ¿ok? Entonces estaríamos nosotros trabajando en una boca y no en una persona, ¿ok? Claro, como dice la analogía esa que dice es lo mismo, eso lo dice la profesora Vivian Siskin, que es especialista en tartamudez, que dice, eso es así como que si tú tienes una gotera en el techo y le pones un poquito de pintura al techo y no solucionas el problema de la gotera, o sea, eso no va a durar, eso se va definitivamente a romper muy rápido. Lo mismo Mm, pasa en nuestro trabajo, si no trabajamos desde la base, pues no vamos a lograr lo que queremos con este niño, ¿no? así es. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase número 4 y las 4 clases correspondientes al módulo 1, ¿ok? Ya vamos avanzando al módulo 2 a partir de la próxima clase, que esa sería una clase que nos vamos a ver en vivo. Recuerden que todas las clases, la idea es que ustedes las escuchen con mucha atención y hagan todas las preguntas que tienen a través del grupo de WhatsApp, y nosotros podemos estar respondiéndoles constantemente a través de este grupo y igual cualquier duda que tengan al inicio de la clase sincrónica que viene, ustedes coméntenlas y así nosotros podemos ir al mismo ritmo que ustedes, porque la idea es que cuando lleguemos a el final de esta experiencia en la que ustedes van a tener que hacer un análisis de caso clínico, y además tienen que hacer un modelo de intervención de qué cosas hacer y qué cosas podemos hacer con ese paciente que nosotros le vamos a proporcionar. La idea es que ustedes tengan claro todo medianamente para poderlo llevar a cabo, que al final es el éxito de este curso, que ustedes todo lo vayan comprendiendo, asimilando y diferenciando, ¿ok? Entonces, eso. Sí, el mismo modelo que nosotros hacemos con las personas que tartamudean lo estamos haciendo con ustedes. Nosotros los acompañamos en este aprendizaje. Ese es nuestro deseo, acompañarlas en aprender cómo abordar a un niño, un adolescente o un adulto que tartamudea de una forma que sea efectiva, de una forma donde ustedes sientan que sí están ayudando y sí están apoyando y acompañando a esta familia y a esta gente que tartamudea en que ellos se comuniquen de una manera más efectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase. Esperamos pues que haya sido muy productiva y ya saben que tienen todo ese material en sus carpetas, en sus correos. Así es. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.